Continúa Noticias Colombia. Volvemos a las noticias. La entrevista de hoy en Noticias Colombia. 6 de la mañana, 35 minutos. Ya tenemos comunicación con el doctor Carlos Brenes Umaña, especialista en cardiología e imagen cardíaca de Vivid Salud, porque este domingo fue el Día Mundial del Corazón y hay que hacer conciencia en el cuidado y la protección de este órgano vital. Así que tendremos este espacio de entrevistas vía Zoom con el doctor Brenes. Bienvenido a Noticias Colombia. ¿Cómo se encuentra? Hola, muy buenos días a todos. Saludos a todos los radioescuchas, un gusto estar acá. Les agradezco mucho la invitación y la oportunidad de hablar de estos temas tan importantes. Aquí les saludamos Jenny Sánchez y Alejandro Arley. Doctor, a propósito de esta fecha del Día Mundial del Corazón que nos cayó este domingo 29, ¿cuáles son las principales reflexiones que podemos hacer en cuanto a los problemas del corazón en Costa Rica y el índice incluso de mortalidad que tienen por estos padecimientos? Claro, sí, bueno, hay que recordar que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en Costa Rica y en el mundo, ¿verdad? De manera combinada, las condiciones que afectan al corazón y a los vasos sanguíneos, como por ejemplo puede ser un ataque al corazón, un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular o la insuficiencia cardíaca, matan al año aproximadamente 20.5 millones de personas en el mundo. Y la mayoría de estas muertes ocurren en países de ingresos medios o de bajos ingresos. De tal manera que el 80%, un aspecto también muy importante a señalar es que el 80% de las muertes prematuras por enfermedad cardiovascular se pueden prevenir haciendo pequeños cambios en nuestros estilos de vida, con aspectos que tienen que ver con la alimentación, el ejercicio, el control del estrés, y así podríamos controlar mejor, prevenir y evitar que nuestro corazón se enferme y reducir significativamente el impacto que tienen muchas de las enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes o algunos aspectos que tienen que ver con enfermedades relacionadas con colesterol alto u otras enfermedades inflamatorias crónicas que también, o enfermedades crónicas en general, que también repercuten en la salud cardiovascular. Doctor, ya usted nos ha mencionado que muchas de las situaciones con respecto a las enfermedades del corazón tienen que ver con los estilos de vida que estamos llevando, la forma en la que comemos, la falta de ejercicio, el sedentarismo y demás. ¿Qué otras recomendaciones tenemos que tener en cuenta y en qué momento también es cuando tenemos que decir es hora de ir al médico? Bueno, definitivamente el corazón hay que revisarlo al menos alguna vez en la vida. Si tenemos antecedentes en nuestra familia de personas que han padecido enfermedades del corazón, no han tenido infartos, por ejemplo, o familiares en primer grado, hermanos o padres, que han muerto súbitamente o que han tenido algún problema cardíaco, es todavía más importante poder realizar un chequeo en forma preventiva, una revisión que generalmente empieza con todos estos aspectos de la historia clínica, ¿verdad? Los detalles de cada persona, individualizar mucho cada caso, ¿verdad? Porque el riesgo varía, los factores de riesgo habituales o tradicionales que llamamos nosotros, como son para sufrir enfermedades como son la herencia, por lo que mencionaba, el sedentarismo, el tabaquismo, la hipertensión, las enfermedades relacionadas con niveles de colesterol alto, la diabetes, son condiciones que deben ser muy bien controladas para disminuir significativamente el riesgo y el impacto que tienen sobre la salud cardiovascular. Pero además existen otros factores de riesgo que se han identificado en distintos estudios, como por ejemplo aspectos que tienen que ver con el manejo del estrés, las cargas laborales, la calidad del sueño, el estado socioeconómico de las personas, ¿verdad? La pobreza es un factor de riesgo también para desarrollar enfermedades del corazón y para, sobre todo, tienen una mayor mortalidad cuando sufren eventos cardiovasculares. Hay que recordar que 1 de cada 2 personas entre 20 y 50 años sin síntomas ya tiene algún grado de enfermedad aterosclerótica en alguna parte del árbol cardiovascular. Y esto nos debe hacer reflexionar muchísimo sobre la importancia de realizar evaluaciones y chequeos de nuestra salud y de nuestro corazón, que generalmente empiezan con un chequeo general, con un examen médico físico y algunos exámenes de laboratorio basales o habituales,
como puede ser el perfil de los lípidos, ¿verdad? Los niveles de colesterol, de triglicéridos, los niveles de azúcar en la sangre, la determinación y la medición de la presión arterial, que son generalmente herramientas relativamente baratas y que podemos, un electrocardiograma, por ejemplo, que nos podría ayudar mucho a evaluar nuestro corazón y estratificar ese riesgo de una mejor manera. Doctor, aquí nos están llegando ya algunas consultas al 7003-0303. Por ejemplo, nos preguntan sobre la prueba de esfuerzo. ¿Qué es? ¿En qué momento se recomienda hacerla? Bueno, las indicaciones más frecuentes de la prueba de esfuerzo es cuando las personas presentan síntomas relacionados con el esfuerzo. ¿De acuerdo? Entonces, síntomas que podrían sugerir condiciones cardiovasculares y que se presentan relacionadas con el esfuerzo. Por ejemplo, falta de aire desproporcionada asociada al esfuerzo, un dolor torácico asociado al esfuerzo, mareos, palpitaciones o desmayos asociados al esfuerzo, porque en las pruebas de esfuerzo, que existen muchos tipos de pruebas de esfuerzo, están las pruebas de esfuerzo convencionales, están las pruebas de esfuerzo que se guían además con ultrasonido del corazón, que tienen muchísimo mayor sensibilidad y especificidad para detectar problemas cardíacos, y están las pruebas también de consumo de oxígeno, ¿verdad? Que se realiza una determinación directa del consumo del oxígeno, de la producción de dióxido de carbono durante la realización del ejercicio. Muchas veces se combinan distintas de estas técnicas, o sea, el monitoreo electrocardiográfico, la determinación de gases respiratorios, y el ultrasonido, combinados para evaluar durante el esfuerzo, durante la práctica del ejercicio en forma presencial con cardiólogo o el especialista presente, en la evaluación, por ejemplo, de cualquier persona que quiera comenzar a hacer actividad física y quiera poder comenzar en una forma segura, chequear su corazón, o personas que tienen, como decía, síntomas relacionados al momento en que empiezan a realizar el ejercicio, o personas que tienen factores de riesgo importantes o considerables para donde uno incluso recomienda poder realizar ejercicio, pero para poder recomendarlo en forma segura se utilizan algunas pruebas de esfuerzo especiales, precisamente para estratificar mejor el riesgo o determinar si existe riesgo o no durante la práctica de alguna actividad física o del ejercicio. Viera que siguen llegando consultas. Doctor, aquí tenemos otra. Jenny. Sí, nos consulta el número finalizado en 3331. ¿Qué tratamiento es conveniente tomar de forma profiláctica para disminuir los inconvenientes del corazón en el caso de una persona mayor de 50 años, doctor? Bueno, dependerá mucho del riesgo. Ya digamos, un hombre mayor de 50 años ya tiene un riesgo que podríamos considerar intermedio de sufrir eventos. Generalmente los médicos realizamos una evaluación completa a partir de al menos algunas pruebas de laboratorio de la medición de la presión arterial, y a partir de ahí se realiza una estratificación de riesgo en intermedio, bajo, moderado alto o muy alto riesgo, y a partir de aquí se recomiendan, depende de ese riesgo que se identifique, los pacientes de muy alto riesgo, por ejemplo, que son pacientes que ya han sufrido eventos, o los pacientes en los que los estudios diagnósticos muestran que tienen enfermedad cardiovascular ya establecida o daño a los órganos, esos pacientes iban a requerir un tratamiento, o sea, tratamientos farmacológicos, o por ejemplo, en pacientes de muy alto riesgo ya con enfermedad establecida, aspirina. Pero en el otro grupo de pacientes, pues lo más importante es controlar muy bien los factores de riesgo. Algunos pacientes requerirán medicamentos para controlar sus niveles de colesterol. Las metas de colesterol no son necesariamente las que establece, digamos, un laboratorio, sino que varían muchísimo dependiendo del riesgo de cada individual, o sea, dependiendo de cada persona. Y eso tal vez responde, pero en términos generales lo que sí se está recomendado para todos es que podamos realizar actividad física con frecuencia, ojalá todos los días, movimiento, que tengamos una alimentación saludable, donde la fruta, las verduras, los vegetales, las cosas más naturales de la tierra a la mesa sean predominantemente nuestra alimentación, evitar los procesados o los ultraprocesados, ¿verdad? Lo que viene enlatado, envasado, preservado, siempre tiene un riesgo con respecto a la carga calórica y con respecto a la cantidad de sodio. Entonces son más bien en la calidad del sueño, son aspectos muy importantes, y obviamente no fumar,
no estar sedentario, y todas estas son las recomendaciones que sí son generales para toda la población, ¿verdad? Doctor, Más nos que los restan, medicamentos incluso. claro, nos restan 2 minutitos, pero alcanzamos a sacar tal vez una preguntita más, que si podemos consultar sobre yo no la conozco honestamente, la prueba de puntuación de calcio en arterias coronarias. Sí, el score de calcio coronario es una herramienta relativamente moderna que se ha desarrollado en los últimos 20 años. El score de calcio coronario es un TAC sin contraste, que con baja radiación, con la radiación de 2 placas de tórax, y sin ninguna preparación, sin usar medio de contraste, puede estratificar muy bien el riesgo de las personas asintomáticas. Entonces, mujeres mayores de 50 años, hombres mayores de 40 años, el score de calcio es una herramienta que se recomienda hoy en día realizar para poder determinar si existen placas calcificadas a nivel del árbol coronario, y esto nos estratifica muchísimo mejor el riesgo de los pacientes, o los pacientes que están en riesgo o que ya tienen algún grado de enfermedad temprana, para poder incluso establecer las metas de manejo tanto de la presión arterial como en los niveles de colesterol, y nos ayuda a predecir, o sea, tiene un valor predictivo muchísimo más alto que incluso una consulta convencional. Pues doctor, muchísimas gracias de verdad por estos minutos aquí en Noticias Colombia. Creo que ha sido de mucha utilidad, y también poder atender algunas de las consultas de la gente, y sobre todo hacer conciencia de que es importantísimo cuidar la salud y cuidar el corazón. Muy amable. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan buen día. Gracias al doctor Carlos Brenes Umaña, especialista en cardiología e imagen cardíaca de Vivid Salud, porque estamos recordando que fue este domingo el Día Mundial del Corazón. De hecho, estuvo la actividad Salvando Corazones también en el Colegio de Médicos, participó Cruz Roja, Bomberos, el 911, varias entidades estuvieron ahí ayudando a que personas aprendieran